Grabando. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy es, digamos, la parte más importante de control, que es, vamos a empezar a aprender a diseñar controladores, ¿sí? Vamos a ver un poquito la continuación de lo que vimos en la clase pasada de PID. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto cómo ajustábamos esos controladores que vimos de estructura fija? Y a partir de ahí, a partir de lo que hacemos, vamos a empezar a charlar en la segunda parte de la materia. Vamos a profundizar ya un poquito más en control. Y vamos a ver un poco de teoría. Y antes de lo que es la última parte de esta filmina, ya switchamos a la parte práctica, si vemos un poquito con un ejercicio práctico. No sé, Demián, vos qué ejercicio tenés como para ver hasta dónde avanzo de teoría yo. Pensaba hacer un ejercicio, Diego, con el ajustar empíricamente de lo que viste la clase pasada. Ok, ok. Entonces, con esto de ubicación de polo, puedo avanzar hasta forzar una solución y todo eso. Le Sí, sí, sí. damos bien. Sí, Ok. avanzás y yo creo que cuanto más avances con eso, después más nos queda para hacer ejemplos, que esto está bueno, viste, para hacer varios ejemplos. Bueno, entonces yo voy a dar la teoría hasta cancelar un polo, un cero estable, forzar una solución, hasta predictor de Smith sería. Después predictor de Smith ya lo vemos en otra etapa para no mezclar Dale, tantos temas. ¿Eh? dale, dale. Listo, quedamos así. Bueno, ustedes se acuerdan que en la clase pasada nosotros vimos el control PID, que era un controlador de estructura fija, así que básicamente había 3 o 4 parámetros para ajustar, que uno era la ganancia proporcional, otro era el tiempo de integración y otro el tiempo de derivación, y además había un parámetro extra adicional que era el valor de un polo, que lo que nos hacía era aplanar la ganancia, si se quiere llamar de esa manera, en alta frecuencia de la etapa diferencial para que no nos traiga problemas relacionados con amplificación de ruidos y demás a muy alta frecuencia. Luego que vimos PID, vimos que voy a compartir la pantalla porque yo pensé que estaba compartiendo la pantalla y no la estoy compartiendo. Ahí estamos. Ahora sí. Vimos también entonces que esos controladores PID se pueden ajustar con métodos esencialmente empíricos, es decir, métodos que salieron de hacer una serie de pruebas y obtuvieron un método que te permitía ajustar el controlador para una amplia gama de plantas. Son métodos empíricos, es decir, ustedes vieron que habíamos visto cómo se comportaba ese método para una variedad amplia de plantas y había para algunas situaciones que no era lo deseado, sí para ciertas cantidades de relaciones entre, en ese momento estudiábamos la relación que había entre el retardo y la constante de tiempo, se comportaba correctamente y para otras ya es como que tenía o mucho sobrevalor o la respuesta se hacía muy lenta y demás. Esto porque obviamente es un método empírico. Entonces lo que vamos a aprender ahora es a un método un poquito más riguroso y un método más general para lo que es el diseño del sistema de control. Entonces, para empezar esto que vamos a ver, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. La pregunta es, si tenemos un modelo de un sistema, ya saben lo que es un modelo de sistema, lo estuvimos viendo hasta ahora, es una función de transferencia que tenemos que de alguna manera nos dice cómo es la dinámica del sistema. Nosotros toda esa dinámica del sistema lo nucleamos en un modelo matemático, entonces, dado ese modelo matemático del sistema, determinada, en otras palabras, tengo una planta y tengo un comportamiento deseado. Ese comportamiento deseado se puede traducir en un par de polos en el plano, ¿sí? Estables, por supuesto. Entonces yo puedo calcular un controlador tal que los polos cerrados estén en ese lugar que yo quiero. Bien. Entonces vamos a ver en este capítulo que sí, que esto se puede hacer, y este método se llama método de asignación de polos. ¿Sí? Es decir, calculamos un controlador tal que me ubique los polos a lado cerrado en el lugar que yo quiera. En cualquier lado que yo quiera. Y esto es, bueno, una idea, esta es nuestra idea fundamental de la síntesis de controladores. Vamos a ver
y utilizar esto en toda la materia de acá en más. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a introducir cómo es este método. Por supuesto, siempre presentamos el lazo de control nominal, ¿está bien? Donde tenemos el controlador y la planta nominal. ¿Mm? También vemos ahí, siempre presentamos el ingreso de las perturbaciones, de entrada, de salida, el ruido de medición y demás. Lo que vamos a presentar es darle nombre entonces a nuestro controlador, que nuestro controlador va a ser el cociente de los polinomios P, el numerador, sobre L. ¿Mm? Y nuestra planta siempre decimos que está compuesto por los polinomios B0 y A sub 0, que son numerador y denominador respectivamente. Entonces, bueno, lo que yo quiero, obviamente, calcular es ese controlador, que es nuestra base del problema que vamos a plantear ahora. Quiero calcular esto. ¿Mm? Bien. Entonces, bueno, aquí se presentan formalmente cómo son los polinomios P y L. Obviamente P tiene un grado P, L tiene grado L. Ahora después vamos a ver qué grados deben tomar cada uno de estos polinomios para dar solución. Obviamente estamos hablando de, fíjense que nuestra planta tiene grado N, su denominador, como ya sabemos, y el numerador siempre tiene grado N-1. Y acá donde tenemos que suponer que tenemos un polinomio característico al lazo cerrado. ¿Sí? Ahí lo tenemos en la ecuación número 2, que lo vamos a llamar ALC, ¿sí? Que es un polinomio de orden NC. ¿Mm? ¿Y esto dónde se obtiene? Bueno, este polinomio se obtiene y va a tener la respuesta que nosotros deseamos. ¿Sí? Este polinomio se obtiene entonces cumpliendo, por ejemplo, cierto tipo de establecimiento, cierto tiempo de crecimiento, cierto sobrevalor, cierto subvalor. ¿Sí? De nuestro comportamiento deseado vamos a encontrar un polinomio cuya respuesta se condiga con el comportamiento que nosotros queremos. Nuestro comportamiento deseado en el tiempo va a estar dado por un polinomio, ¿sí? Con una serie de polos que van a estar en el lugar donde yo quiero que estén esos polos al lado cerrado. Yo voy a forzar, mediante el controlador, que mis polos al lado cerrado estén donde están los polos del ALC. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa es la idea principal. Diseño un controlador para que mis polos al lado cerrado estén en el lugar que yo quiero. ¿Mm? Bien, entonces, el objetivo principal es, dado los polinomios B0 y A0, que eso es esos datos, porque eso es la planta, se puede diseñar entonces el polinomio P y L de modo que el polinomio característico de los cerrados sea ALC. Entonces vamos a ver que en ciertas condiciones esto es posible hacerlo. Vamos a un ejemplito general para que ustedes entiendan cómo es y después vamos a ver algo más genérico, no fuera de un ejemplo. Presentamos entonces la planta, que acá lo tenemos que es G sub 0, es 1 sobre S cuadrado más 3S más 2, ¿sí? Un sistemita de segundo orden. Y consideramos este controlador, que es llamado en la jerga de control atraso-adelanto, que no es más que un polo y un cero. Es decir, ahí tenemos los polinomios P y L. P es P1 por S más P0 y L es L1 por S más L0. Entonces, ¿se acuerdan que el polinomio característico, se acuerdan cómo era? El polinomio característico o el denominador que era común a todas las funciones de transferencia de nuestro lazo era A por L más B0 por P. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese polinomio que nosotros analizábamos para estudiar la estabilidad? Queríamos que las raíces de ese polinomio estén todos en ese plano izquierdo y todas las cuestiones que ya vimos y estudiamos cuando estudiamos la estabilidad. Entonces, bien, A0 por L más B0 por P, lo único incógnito que tenemos ahí es L y P, que están ahí arriba en la ecuación, que está arriba de la ecuación 3. Armamos, fíjense que queda A0 es S cuadrado más 3S más 2, por el denominador del controlador, más 1, que es el numerador de la planta, por el numerador del controlador, que es P1S más P sub 0. Entonces, este polinomio, cuando yo haga la distributiva, ¿sí? Finalmente me va a quedar un polinomio de orden 3. Entonces yo lo tendría que igualar, obviamente, a un polinomio de orden 3. Entonces supongamos que nuestro comportamiento deseado, ¿sí?, lo da la respuesta del polinomio que tenemos ahí en el ALC. Esos son los polos deseados. Yo quiero ubicar los polos cerrados en las raíces de ALC,
que en este caso es s cubo más 3s cuadrado más 3s más 1. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es igualar, lo voy a dibujar, tenemos que igualar esto, ¿sí? Con esto. ¿Por qué? Porque A por L más B0 por P es igual, ¿sí?, a ALC. Bueno, ahí dice LC. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar estos dos polinomios y despejar las incógnitas. Fíjense que vamos a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. L1, L0, P1 y P0. Por lo tanto, seguramente va a tener solución. Entonces, cierro esto, un segundito. Nosotros lo que podemos hacer es igualarlo y lo que podemos, esas ecuaciones, ¿sí?, que surgen, las 4 ecuaciones más 4 incógnitas, las podemos escribir de forma matricial. Entonces nos quedaría que, por ejemplo, acá que L1, ¿sí?, es igual a 1, 3L1 más L0 es igual a 3, 2L1 más 3L0 más 1P1 es igual a 3, 2L0 más P0 es igual a 1, entonces tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, las podemos resolver de la manera que nosotros querramos. Si lo escribimos de forma matricial, ¿sí?, y vemos que esa matriz se puede invertir, directamente hacemos, multiplicamos por la inversa, y me quedaría acá un producto de matrices, y podemos directamente esas ecuaciones resolverlas, ya lo sabemos hacer en matemática, despejamos cuáles son los valores de L1, L0, P1 y P0. Lo podemos hacer con MATLAB, a mano, como querramos. Cuestión es que tenemos las 4 ecuaciones, y tenemos 4 incógnitas, por lo tanto tenemos solución. Entonces aquí nos dan los coeficientes del controlador. ¿Sí? L1, 1, L0 es 0, por lo tanto abajo queda un integrador, y arriba queda 1 más 1, o sea, S más 1. Entonces nuestro controlador queda de esta manera. Cerrando el lazo entonces, con este controlador y nuestra planta, nuestro denominador va a quedar el deseado, es decir, el denominador cerrado va a quedar ALC. Entonces, esta es la base del problema de solución de ubicación de polos, ¿sí?, por asignación, en realidad se llama asignación de polos. Ahora esto es lo hicimos a mano, ¿está bien? Es algo muy intuitivo. Lo que vamos a estudiar ahora es la regla para determinar cuál es el orden este. Por acá lo presentamos, pero si nosotros tenemos dado una planta, ¿sí?, ¿cómo tiene que ser el orden de P y L para que siempre tenga solución? Eso es lo que vamos a determinar ahora con la demostración del teorema. Pero este ejemplito ilustra cuál es el problema de diseño de controladores mediante ubicación de polos. ¿Por qué se llama ubicación de polos? Porque yo estoy diseñando el controlador de manera que los polos a lazo cerrado estén ubicados donde yo elija. Bien. Entonces, vamos a presentar primero este teorema que va a ser necesario para luego estudiar la generalización de lo que vimos. Entonces, el teorema de Silvestre dice que dado dos polinomios, polinomio A y polinomio B, existe lo que se llama la matriz eliminante, que se forma de tomar los coeficientes de los polinomios A y B y arreglarlos como está aquí. Fíjense que primero se pone los coeficientes a n, se completa con 0, luego bn, y obviamente las dimensiones de la matriz va a depender de los órdenes de A y de B. Bueno, se hace el siguiente arreglo de los coeficientes y se genera lo que se llama una matriz eliminante. Entonces, si A y B son polinomios coprimos, sí y solo sí, o sea, si son coprimos los polinomios A y B, sí y solo sí, el determinante de esta matriz eliminante es distinto de 0. Esto es lo que nos dice el teorema de Silvestre. Bien, recordemos entonces que dos polinomios son coprimos o relativamente primos si no tienen factores comunes. Entonces el teorema de Sylvester puede utilizarse para mostrar cómo esta asignación de polos es posible para los sistemas que estamos estudiando nosotros, que son los sistemas CISO en general. Entonces, el lema, que sería la asignación de polos vía enfoque polinomial, dice sea el lazo de control CISO, de grado de libertad, que vimos al principio,
con controlador y modelo nominal de la planta, dados por lo que ya vimos, es decir, tenemos como dato B0 y A0, y sea ALC un polinomio arbitrario de grado, fíjense, acá es el dato, para que tenga solución, la reglita para que este problema que vamos a plantear tenga solución es que el grado de ALC sea 2n-1, donde n es el orden de la planta, es decir, el orden del polinomio A sub 0. Entonces van a existir los polinomios P y L de grados NP y NL igual a n-1, es decir, un orden menos que la planta, tales que entonces A0 por L más B0 por P es igual a ALC. ¿Mm? Entonces, si yo elijo el orden de P y el orden de L como n-1, tengo que elegir, obviamente, el orden de NC, me lo va a forzar la planta y el controlador como 2n-1. Pero si yo elijo como orden de la planta L y P como n-1, siempre voy a tener solución. ¿Mm? Entonces, lo que queda, cuando uno iguala coeficientes, ¿sí? Potencia a potencia, nos queda esta matricita que vimos antes en el ejemplo, ¿sí? Que no es más como una submatriz que está dentro de la matriz eliminante. Por eso se llama ahí matriz eliminante barra. ¿Mm? Es una submatriz que, que pertenece, o sea, está dentro de la matriz eliminante, que se obtiene eliminando las filas y columnas 1 y n más 2. Entonces, esta ecuación tiene solución única si solo si esta matriz eliminante es no singular, como lo vimos. Para que esta matriz sea no singular, la matriz eliminante tiene que ser no singular. Por lo tanto, A0 y B0 son coprimos. Entonces, como vemos, y como se quedó demostrado, la asignación de polos es posible siempre que la función de transferencia de la planta no tenga factores comunes entre el numerador y el denominador. ¿Sí? Así que esa es la condición que tenemos que tener. O sea, no tenemos que tener factores comunes entre A0 y B0. Esto es para que esta matriz sea no singular. Y para que tengamos solución, entonces, los órdenes de P y L tienen que ser n-1. ¿Mm? Aquí vemos que, fíjense que el controlador nos dice, el lema nos dice que nos da un controlador estrictamente propio, si el orden de P es igual al orden de L. Pero existe solución para controladores bipropios, ¿sí? Esto quiere decir que el orden de L sea mayor al orden de P. Puede pasar eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar como NP n-1 y NL n, ¿sí? Es decir, acá tendríamos un controlador estrictamente propio. Pero ahí lo que nos va a pasar, como incrementamos en 1 el orden de NL, el orden de ALC se incrementa también en 1. Por lo tanto, debemos elegir, si elegimos un controlador estrictamente propio, digamos, el orden de ALC tiene que incrementarse en 1, así tiene que ser 2n. Bueno, ¿qué pasa con las cancelaciones de polos y cero inestables? ¿Se acuerdan que para asegurar la estabilidad interna, no teníamos que elegir, por supuesto, los polos del alazo cerrado estables y a su vez no tenía que haber cancelaciones entre polos y ceros entre planta y controlador? Bueno, aquí con este método se evitan intrínsecamente, ¿sí? Porque si yo se aparecería algún factor común entre planta y controlador que sea inestable, es decir, que esté en ese plano derecho, va a salir como factor común. Si sale como factor común, nunca podría elegir un polinomio ALC Hurwitz, ¿se entiende? Es decir, vuelvo un cachito para atrás para que se entienda el concepto. Yo dije que nosotros para asegurar estabilidad interna no tenía que haber cancelaciones entre polos y ceros inestables entre lo que es la planta y controlador. Supongamos que mi planta tiene aquí un polo inestable y que yo lo cancelo, ¿sí? Con un 0 en el controlador, es decir, estaría acá. Si yo tengo este factor aquí y este factor acá, saco factor común. Si yo lo igualo a una LC, ¿sí? Si habría cancelación de polos y ceros inestables entre planta y controlador, aparecería acá en el LC, sí o sí. Entonces ese ALC dejaría de ser Hurwitz. Por lo tanto, es imposible
que con este método existan cancelaciones entre polos y ceros inestables entre planta y contenedor. ¿Mm? Así que esa es, ya como nosotros elegimos ALC, que tenga todas sus raíces con parte real negativa, entonces no es admisible que haya cancelaciones entre polos y ceros. Así que bien, eso es como nota. ¿Mm? Bueno, vimos entonces que nosotros podíamos elegir los polos y ceros del polinomio de lazo cerrado en cualquier lugar del plano semiplano izquierdo, ¿está bien? Y de esta manera calcular el contralor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos forzar una solución o restringir una solución? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, yo quiero agregar un integrado en el lazo. ¿Se acuerdan cuando vimos el otro día el contralor PID, el- la parte integral que tenía el integrador? Eso lograba que yo tenga error de seguimiento de estado estacionario nulo, ¿sí? A su vez también nos permite cancelar perturbaciones y demás, que lo vamos a ver más adelante. Pero si yo quiero no tener error en estado estacionario, tengo que tener un integrador en el lazo. Entonces, si mi planta no la tiene, lo debo forzar. Entonces lo tengo que forzar en el polinomio L. ¿Sí? Ahí tengo que forzar un integrador. Hasta ahora no vimos cómo hacerlo, porque nosotros lo que hacíamos, tanto L como P, lo calculábamos en función del polinomio de lazo cerrado que nosotros deseábamos. Ahora tenemos que ver entonces cómo hacemos para que mi integrador tenga, que mi controlador tenga un integrador en su denominador. De esa manera me voy a asegurar que yo voy a tener seguimiento perfecto entre la salida y la entrada. Y lo otro que quiero hacer también y estudiar, cómo puedo forzar una cancelación de polo cero, pero estable. Lo que no puedo cancelar entre planta y controlador es un polo o cero inestable. Pero cancelaciones, polos y ceros estables, puedo cancelar. Y a veces es deseable. Se los voy a adelantar un poquito, pero lo vamos a ver mucho más adelante en la materia. A veces hay polos y ceros a lazo abierto que yo quisiera cancelar. Porque si esos polos o ceros que me quedan en lazo abierto están a la derecha de los polos dominantes, los polos que yo elija, ¿sí? para el controlador, me van a causar efectos en la salida indeseables. ¿Cómo elimino esos efectos en la salida para ciertos polos o ceros que me queden a la derecha de mis polos que yo elija como mi polo dominante? Es cancelándolos. Yo los puedo cancelar con mi controlador, pero tienen que ser estables. ¿M? Y eso es lo que vamos a ver ahora en sucesivos ejemplos de cómo hacer. Ya se imaginan que si yo les dije antes, está la respuesta, pero yo le dije antes, se evitan intrínsecamente la cancelación de polos y ceros inestables, porque si yo estoy cancelando un polo inestable con un cero del controlador, me tendría que aparecer como factor común de la LC, y yo voy a elegir el LC estable, Hurwitz, entonces no va a ser posible. Pero un polo o un cero estable puedo cancelar, me va a quedar como factor común en el LC. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, dijimos que este requerimiento que es estándar en el diseño de sistema de control de agregar un integrado en el lazo para, obviamente, que esto no suceda. Es decir, ¿qué es error en estado estacionario? Justamente eso. Fíjense que acá hay dos curvas, ¿sí? Que si nosotros, por ejemplo, queremos controlar un sistema a veces sin integrador, lo que va a pasar es que si mi referencia es unitaria, mi salida va a ir hacia un valor que no va a ser 1, sino que va a tener un error. Si yo agrego un integrador en el controlador, lo que me va a asegurar es que yo doy una referencia unitaria como referencia de mi controlador, la salida va a ir a ese valor, ¿sí? Y eso es gracias al integrador que yo coloco en el controlador. Y ahora vamos a ver por qué esto es así. Entonces, una condición necesaria y suficiente para obtener error en para obtener error estático de posición nulo, es decir, que ese error que vimos antes sea cero, es que en el lazo nominal sea internamente estable, por supuesto, y que el controlador tenga al menos un polo en el origen. Es decir, que el controlador esté conformado de esta manera. P sobre S por L barra.
Fíjense que ahora se llama L barra, ¿está bien? Esto, todo esto es igual a L, ¿está bien? Solo que ahora, como tiene un integrador, la incógnita va a ser L barra, ¿está bien? Ese es parte, y lo tenemos que forzar como, tenemos que forzar que el controlador tenga un integrador. Entonces, bueno, partiendo de ese controlador, vamos a ver qué pasa con T sub 0. ¿Se acuerdan que T sub 0 era lo que nos relacionaba, la transferencia que nos relacionaba la salida con la referencia? Entonces, no importa los valores de la planta, sí sé que mi controlador tiene un integrador. Entonces la escribo que es K por G sobre 1 más K por G. Hago la distributiva, cancelo lo de arriba y me queda la T de esta manera. Entonces, yo ahora, para saber cuál es la salida, lo que tengo que hacer es multiplicar T sub 0 por la referencia. Entonces, si yo quiero saber cuál es la respuesta entre una referencia 1, es decir, un escalón, entonces la salida para T grande, es decir, para T en estado estacionario, va a ser el límite, por el tema de valor final, de S por I. Todo esto, sí, chicos, ¿eh? Todo esto es I, I de S. ¿Está bien? Que esté por 1 sobre S. Bien. Entonces, límite, para S tendiendo a 0, acá se cancelan las dos S y queda T. Fíjense, cuando hago tender S a 0, esto se anula, ¿sí? Y me queda P0 por B0 sobre P0 y por B sub 0. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Quiere decir que si yo pongo una referencia al escalón, a la salida voy a tener el escalón. ¿Sí? Esto me asegura, si yo no tuviese esto, ¿sí? Esto daría distinto de 1. Entonces el integrador lo que me provoca es justamente que yo tenga error en estado estacionario nulo. Y acá está demostrado. Entonces, ahora la L, o sea, el denominador del controlador va a ser S por un L barra. Y bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda de esta manera. Acá teníamos que sería S por A por L barra. Entonces lo que hacemos acá es llamar A sub 0 barra como S por A. ¿Está bien? L barra es la incógnita, estos datos, ¿sí? P es incógnita y acá es un igual, chicos, por ALC. Donde entonces A0 barra no es más que S por A sub 0. Y ahora calculamos entonces L barra y P de manera de que los polos estén ubicados en el ALC. La única diferencia ahora que, bueno, ALC la tendremos que elegir según el orden que nos queda acá, ¿no? O sea que con la modificación de A sub 0, ALC ahora tiene que ser 2n más 1. Bien, también podemos decir que ALC solo tenga grado 2n. De esta manera, lo que podemos hacer es que nos va a provocar que P tenga un grado mayor en 1 al L. Pero bueno, ahí tendríamos un controlador propio, no habría problema. Eso lo de los grados, ahora a medida de la práctica nos vamos a dar cuenta, no se tienen que aprender de memoria esto, sino que es muy sencillo recordarlo. Bueno, entonces ahí vimos cómo forzar un integrador en el lazo, en el denominador del controlador. De esta manera nos vamos a asegurar entonces que nos vamos a tener seguimiento perfecto de señales tipo escalón cuando nos inyectemos la señal como referencia. Bueno, y ahora lo otro que nos quedaba era cómo forzar entonces una cancelación polo cero estables. Es decir, lo que yo le decía, que a veces es deseable forzar al controlador a cancelar polos o ceros estables de la planta.
Lo vamos a ver más adelante, pero yo esto quiero que lo sepan. Esto es necesario a veces porque estos polos o ceros estables, depende cómo queden ubicados en el polo, en el plano, pueden provocar efectos no deseados a la salida, y la única manera entonces de eliminar esos efectos no deseados es cancelarlos con el controlador. Pero recordemos, tienen que ser estables. No se pueden cancelar polos o ceros de la planta que sean inestables. Sí, polos o ceros estables que sean parte de nuestra planta. Por ejemplo, acá lo que se está planteando como ejemplo es que yo tengo el factor S más P en A sub 0, ¿sí? Para cancelarlo, el mismo factor tiene que estar presente en P, es decir, en el numerador del controlador. Entonces, la ecuación, ¿sí?, tiene solución si el mismo factor obviamente está en el ALC, es decir, está del otro lado al igual. De esta manera ahí se estarían cancelando. Se achica esa ecuación, ¿está bien? Según el orden que tenga los polos o los ceros que querramos cancelar. Y podemos entonces de esta manera calcular lo que resta del controlador. Recordemos obviamente que entonces para cancelar entonces un polo estable, por ejemplo en menos P, este factor tiene que incluirse en el controlador y en el ALC. Y ahí se resuelve la ecuación nuevamente. Ahora lo vamos a ver, así se aclara. Vamos con los ejemplitos, un ejemplito acá en la filmina. Después, en práctica, vamos a ver otro ejemplo como clarificar. Bueno, veamos. Tenemos un modelito, un G0, que es una planta de segundo orden, con dos polos reales, estables. Vamos entonces al primer problema de asignación de polos, sin ningún tipo de forzar ninguna solución. ¿Está bien? Lo que tenemos que hacer es elegir ALC de grado, ¿se acuerdan? Como dijimos, 2n-1. ¿Y esto de dónde sale? Fíjense, acá está marcado en rojo lo que sería A sub 0, ¿sí? Y acá está B sub 0. Dijimos que si el orden de la planta era 2, el orden de P y L tenía que ser n-1, por tanto el orden 1. Por eso acá tenemos S más LC, lo que es orden 1 de L, y acá tenemos D. Entonces si yo hago distributiva, acá, este lado del igual me queda orden 3. Por lo tanto yo, del otro lado del igual, tengo que igualar a un polinomio de orden 3, para que obviamente tenga solución. Y luego establecer el sistema de ecuaciones para poder, digamos, calcular L0, P1 y P sub 0. Entonces LC tiene que ser orden de 3. Y fíjense la forma particular que tiene acá LC. LC es un polinomio de segundo orden multiplicado por un polo de orden 1. ¿Sí? Fíjense que es un polo que está en menos 40, es un polo que está lejos. Y esto está así, y se los voy a introducir, porque cuando uno elige el comportamiento, a veces nosotros sabemos cómo obtener un polinomio a partir de cierto comportamiento deseado, como ser sobrevalor, frecuencia natural y demás. Entonces, lo que hacemos es calcular un polinomio de segundo orden que cumpla con las especificaciones de diseño que nosotros queremos. Vuelvo a repetir, sobrevalor, tiempo de establecimiento, tiempo de crecimiento y demás. Y multiplicamos por un polo real rápido, ¿sí? Que si es rápido, su dinámica va a ser rápida, por lo tanto, no va a influir en la dinámica de estos polos más lentos, que son llamados polos dominantes. ¿Por qué se llaman polos dominantes? Porque dominan la dinámica. Y como son polos lentos, o más lentos que el que yo coloco acá a la derecha, siempre si yo tengo que establecer un orden 3 o 4, en este caso supongamos que LC tendría que ser 4, lo que hago es hacer S más 40 al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Y domino la dinámica, es decir, establezco que mi dinámica de lado cerrado va a estar dominada por estos polos, ¿sí? Que son los más lentos generalmente. Podría poner 3 polos reales, podría poner 2 polos reales y un polo real más lejos. Eso lo voy a ver en cada ejercicio particular lo que me pida. Pero acá, en sí, en definitiva, lo que yo quiero es una LC de orden 3, porque lo tengo que igualar, de este lado del igual tengo que tener un polinomio de orden 3 como el de este lado. Fíjense acá abajo de los colores, se hizo la distributiva, ¿sí? Entonces queda un S cubo más un término por S cuadrado más otro término por S más un término independiente.
Entonces se iguala a un polinomio de tercer orden, y lo que tengo que hacer es, bueno, acá 1 es igual a 1, acá tengo que hacer L0 más 4 es igual a 45, acá 4L0 más 3P1 es igual a 16, y todos los términos independientes es igual a 640. Lo resuelvo de esa manera, o armo la matriz que vimos antes, ¿se acuerdan? Como ustedes lo quieran resolver. Si lo arman de manera matricial, es más fácil resolver. Con MATLAB es un paso y se resuelve. Se resuelve el sistema de ecuaciones. Fíjense, yo tengo 1, 2, 3 incógnitas y tengo 3 ecuaciones. Así que esto tiene solución. Entonces, igualando los coeficientes, obtengo ahí los coeficientes L0, P1 y P sub 0. Y obtengo finalmente el controlador. Este controlador KDS, cuando yo cierre el lazo con mi planta, me va a ubicar los polos cerrados donde yo los elegí. ¿Está bien? Este es el problema de ubicación de polos. Diseñamos un controlador que va a hacer que mi planta tenga el comportamiento deseado. ¿Cuál es ese comportamiento deseado? Es el que yo elegí acá con ALC. Esto, ¿sí? Esto es el comportamiento deseado. Mi planta a lazo cerrado va a responder según la dinámica de estos polos. Bien. Bueno. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, el ejemplito 3, que vamos a ver el mismo ejemplo anterior, pero ahora queremos restringir una solución. Vamos a restringir, vamos a agregar entonces un integrador para eliminar entonces el error estático de posición. Entonces, para ilustrar esto, lo que vamos a hacer es cancelar, a su vez, como para hacer los dos en uno, el polo en -1 del modelo nominal de la planta. Si yo vuelvo un cachito para atrás, fíjense que acá tengo un polo en -1, que es estable y lo podría cancelar. Entonces, forzar una solución ahora es forzar un integrador en el controlador y cancelar este polo en -1. Entonces, fuerzo el integrador, aparece este S, acá lo están viendo. A ver. Acá está el integrador. ¿Sí? Fíjense que acá lo que forcé en el numerador del controlador, todo esto que ven acá ustedes, todo esto es B, es P, perdón, no B. Y el integrador más S más L0 es mi denominador del controlador. Entonces dijimos que para yo cancelar el S más 1, lo tengo que agregar aquí y lo tengo que agregar en el ALC. ¿Está bien? Entonces de esta manera, fíjense, sale factor común de acá y se me cancela con este. Resultando entonces, ecuación a resolver es S por S más 3 por S más L0, que es lo que tenemos acá, más 3 por P1 por S más P sub 0, y acá tenemos el mismo ALC que tenemos antes. Entonces, otra vez volvemos a hacer lo que hacíamos antes, igualamos potencia con potencia y despejamos. ¿Cuáles son las incógnitas que obtuvimos? L0, P1 y P sub 0. Pero cuando armo el integrador no me tengo que olvidar de las cosas que forcé. Yo dije que acá todo esto era B, ¿está bien? P, perdón. Entonces P, fíjense que tiene el factor que yo forcé. Y el denominador, perdón, tiene el integrador que yo forcé, ¿está bien? Entonces no hay que olvidarse de eso. Cuando yo fuerzo soluciones, me tengo que acordar de cuando arme la versión final del controlador, las coloque. ¿Está bien? Entonces este controlador que tenemos acá va a cancelar el polo en S más 1, va a tener un integrador en lazo, por lo tanto no vamos a tener error en estado estacionario, y me va a ubicar los polos a lazo cerrado, ¿dónde? En S más 1 por S cuadrado más 5S más 16 más por S más 40. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto ahora con la práctica lo vamos a ver un poquito más en detalle. Después, Demián por ahí les explica, no, hay una función que se puede utilizar en MATLAB, que lo trae el libro,
que es la función PAC, que lo que hace es calcularte los polinomios P y L, pasándole como información a 0, B0 y a LS. Necesitan dos archivitos, PAC, la función PAC y otra funcióncita más. Bien, como último, antes de pasar a la planta, lo que podemos plantear ahora, que ya sabemos cómo ubicar los ceros, es lo que yo le comentaba a la clase anterior. Que si yo tengo un controlador P o PI o PID, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es, mediante ubicación de polos, calcular KP, KI, KD y tau D, de manera de ubicar los polos de cerrado en algún lugar deseado. Entonces acá no es más que vamos a ajustar mediante un método empírico, ¿está bien? Sino que vamos a colocar esos valores en el PID y los polos del lazo cerrado van a estar donde yo los calculé, donde yo los puse. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es agarrar el controlador y establecer cuál es su función de transferencia, ¿sí? Esta es la función de transferencia entonces del controlador PID, y aquí es donde, fíjense que tiene coeficientes N2, N1, N0, D2, D1, y acá están sus equivalentes, ¿está bien? La constante Kp va a ser N1 por D1 menos N0 por D2 sobre D1 al cuadrado, ¿está bien? Es la equivalencia entre lo que nosotros vamos a hallar por ubicación de polos es estos coeficientes, N2, N1, N0, D2 y D1. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es, bueno, igualar polinomios, encontrar un polinomio deseado y hallar estos coeficientes. Y a partir de ahí ir hacia atrás, calcular Kp, Ki y Kd y llenarlos en el controlador. Así que bueno, esta es otra forma de ajustar un PID. Vimos la forma empírica, que ahora la vamos a ver en la planta, y luego vimos esta forma también. Bueno, creo que estamos en condiciones de pasar entonces a la práctica, ver un poquito lo que vimos en la clase anterior y un poquito de esto, para luego pasar, si no sé si tenemos tiempo hoy o la clase que viene, a ver qué pasa cuando tenemos un retardo. Pero para ver eso, primero quiero que se expliquen un poquito más los conceptos vistos hasta ahora y después ya hablamos tranquilo de retardo, predictor de Smith y demás. Así que dejo de compartir, lo hago anfitrión a Demián y seguimos grabando y seguimos entonces ahora con la parte práctica. Hola, ¿me escuchan, no? Sí. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno. Avísenme cuando vean la pantalla. Ahí se ve bien, Demián. Muy bien. Bueno, la semana pasada habíamos visto... No, bueno, el lunes, sí, perdón. El lunes habían visto con Diego la clase esta de ajuste empírico de controladores PID, en donde veían básicamente dos formas para ajustar los parámetros de un controlador PID. Bueno, estas dos formas de ajuste eran basados en curva de reacción o basado en el método de oscilación. Que básicamente lo que proponían era, bueno, hacer ciertos ensayos sobre la planta y usando la información que devolvían esos ensayos, había una suerte de tabla que permitía obtener, en base a la información tomada de estos ensayos, cuáles eran las ganancias de cada uno de los parámetros del controlador PD. A ver si hay un esquema acá. Bueno, para no parar de vista, ¿sí? Esta es la planta, este es nuestro controlador, y justamente lo que vamos a hacer ahora es hacer ensayos a lazo abierto de esta planta para, midiendo ciertas cosas de ese ensayo que hicimos, como hablábamos hoy con Franco, midiendo ciertas cosas de esos ensayos que hacemos, poder ajustar las constantes que definen este controlador. En particular, este controlador con el que estamos trabajando tiene una estructura muy bien definida, que es esta que está acá, KPID. KPID, ¿sí? Lo discutíamos el otro día con Diego, en donde hay una parte que es proporcional, una parte que es integral y una parte que es derivativa.
justamente esta parte proporcional va a dar una contribución a la acción de control que es proporcional al error. La parte integral va a ser proporcional a la integral del error. Y por último, la parte derivativa es proporcional a la derivada. Es decir, si está yendo muy rápido para arriba, esa contribución derivativa va a ser muy alta. Por el contrario, si estoy yendo muy achanchado, pero estoy muy lejos del valor de referencia, ¿sí? La parte proporcional se va a encargar de dar una contribución más significativa. ¿Por qué? Porque la distancia es grande. Bueno, y de manera equivalente lo mismo ocurre con la parte integral. No me quiero detener mucho, acá hay distintas formas de cómo puede estar presentado el controlador, pero vamos. Bien. Para poder aplicar estos métodos, la gran suposición que hay detrás de todo esto es que la planta puede ser aproximada con esta estructura lineal. Es decir, yo tengo una planta que no la conozco. Yo voy a tener un tanque, voy a tener un amortiguador, voy a tener algo que no conozco exactamente la ecuación diferencial que lo describe. Así como tenían una ecuación muy grande para describir la grúa. Así como debía tener una ecuación, teníamos una ecuación muy grande para describir la grúa. Disculpen. Así como tenía una ecuación muy grande para describir la grúa, no voy a tener siempre la ecuación para describir un sistema general como podría ser este que está acá. ¿Sí? Unos tanques. Un tanque que entra un caudal, que hay un nivel, que hay un caudal de salida. No siempre voy a tener la ecuación. En este caso es fácil, la puedo plantear acá, la pongo yo solamente acá para no perder de vista que justamente que esto que está acá, nada tiene que ver con esto que está acá. Sin embargo, esto que está acá puede ser aproximado por esto que está acá. Y en definitiva, lo que estoy diciendo es que esto que está acá, no manda el zoom, no sé, ahí. Lo que digo es que esto que está acá, este gran tanque, ¿sí? Vamos a verlo así incluso. Ese sistema que está ahí puede ser aproximado por esto que está acá. Es importante que no pierdan de vista esto. Este sistema que está acá, el tanque, es no lineal. ¿Por qué yo puedo asegurar que es no lineal? Porque yo en el fondo conozco cómo van a ser las ecuaciones que los describen. Son estas que están acá. Pero no me importa. Hay una aproximación lineal de primer orden con retardo, esa que está ahí, que describe la dinámica de esto que está acá. Entonces, teníamos dos ensayos, el ensayo de curva de reacción y el ensayo de método de oscilación. Yo la voy a trabajar con el primero de los ensayos y les dejo a ustedes como tarea hacerse un ejemplo, este mismo incluso. De esto después lo subo a la página. Les dejo, háganse el mismo ensayo con la curva del método de oscilación. Sí, equivalente. Entonces, básicamente, para repasar, le vamos a hacer ciertos ensayos a este sistema que está acá. Vamos a obtener estos parámetros del sistema para finalmente obtener estos parámetros ¿cómo se llama? Del controlador PD. Entonces, yo voy a repasar cómo es el método. Acá está, hay unos pasos. Dice, punto 1. Llevar manualmente la planta a lazo abierto a un punto de operación normal manipulando U. Voy a repasar estos 4 pasos y después lo hacemos. ¿Por qué llevar manualmente la planta a un punto de operación manipulando U? Porque en principio uno no puede asumir la linealidad del sistema. Sin ir más lejos, en el ejemplo este que está acá, yo ya sé que el sistema es no lineal. El sistema es no lineal. Entonces, si ese sistema es no lineal, se va a comportar de una manera en este punto de operación y se va a comportar de una manera muy diferente en este punto de operación. Es decir, la aproximación del sistema
En este punto de operación va a ser una, la aproximación lineal con retardo, esta que nos da, acá la clase. Va a haber una aproximación para este punto de operación y va a haber otra aproximación para este punto de operación. Yo no puedo asumir a priori, si quieren decirlo en un lenguaje más coloquial, yo no puedo asumir a priori que la aproximación en este punto de operación va a ser la misma que en este punto de operación. Entonces, como yo no puedo asumir eso, lo que me pide el método es llevar la planta a operar acá. Traerlo acá, en donde vos sabés que en este punto hay un sistema lineal de primer orden con retardo que lo describe. Entonces, vuelvo a los pasos, dice el primero, llévalo acá. Entonces vos te garantizas cuando lo llevaste manualmente acá, que hay un sistema de primer orden con retardo, y lo digo varias veces para que se acuerden, te garantizas que hay un sistema de primer orden con retardo que va a describir este sistema cuando esté en un punto, en un rango de este punto de operación. Entonces, punto número 1, busca la U que va a hacer que el sistema opere en esta altura. Por supuesto que este controlador a lazo cerrado va a controlar el sistema operando en este punto de operación. Si yo cambio el punto de operación, voy a tener que calcular otro controlador. El controlador que calculé para este punto no va a servir para este. Lo que me va a garantizar es que cuando esté acá, la cosa va a andar, va a subir. Voy a... Perdón. Bueno. Primer paso, vamos a buscar la entrada que lleve al sistema a ese punto. Segundo paso, en un instante inicial T0, aplicar un cambio en el escalón de un cambio del tipo escalón en la entrada. Es decir, yo primero busqué una entrada, ¿sí? Una entrada que ponía el sistema a operar en donde yo quería. A ver, vamos al ejemplo. Supongan que yo quiero que el caudal de salida sea 6 litros por minuto. Yo quiero que el caudal de salida sean 6 litros por minuto. Entonces, tengo que buscar la entrada que va a hacer que el caudal de salida sean 6 litros por minuto. Y esto es lo que yo siempre les digo. Si ustedes agarran esa ecuación es fácil, pero podría no ser tan fácil. Pueden agarrar y decir, bueno, el caudal de salida tiene que ser 6 litros por minuto. Yo conozco la constante K del sistema que vale, en este caso, vale 3. Entonces, ¿cuál va a ser el caudal de entrada que haga que el sistema opere? Bueno, no necesito ninguna ecuación acá. Si yo pido que el caudal de salida en punto de equilibrio sea 6 litros por minuto, el caudal de entrada tiene que ser 6 litros por minuto. Hagan la cuenta, fíjense, aprovechen que tienen la ecuación ahí, pero en un problema físico de estas características, en donde yo quiero llegar a un punto de equilibrio entre el caudal de entrada y el caudal de salida, no le queda otra al sistema que los dos caudales sean iguales. Entonces, primer paso es buscar la entrada que te lleve al sistema a operar en ese punto de operación. Nosotros vamos a trabajar en 6 litros por minuto. Entonces, a priori sé que el punto de operación van a ser 6 litros por minuto y el caudal de entrada que tengo que aplicar para hacer eso van a ser 6 litros por minuto. Una vez que lo lograste estabilizar en ese punto de operación, que tenés el caudal de entrada y el caudal de salida en donde vos querés, aplicale a tu entrada un salto entre el 10 y el 20%. Te pide que saltes un poquito acá, en la entrada. ¿Por qué te pide que saltes un poquito? Porque quiere fijarse el método, cómo es la dinámica, cómo va a responder ese sistema a ese saltito en la entrada. Hoy hablábamos con Franco y decíamos, bueno, que cuando vas a hacer la verificación técnica de tu vehículo, le aplican distintas entradas al sistema de amortiguación para ver cómo funciona. Acá es lo mismo. Acá le aplicas una entrada al sistema para ver cómo responde el sistema a esa entrada. Entonces, lo pones sobre el punto de operación y le pegas un salto a la entrada. Y te fijas cómo responde el sistema. A ver, si el sistema tiene que ser caracterizable por esta estructura que está acá, uno podría suponer que lo que va a hacer es el sistema ese es, le pego el salto en la entrada, va a pasar un tiempo tau, ¿sí? Tau 0, va a pasar un tiempo tau 0,
y el sistema va a responder como un sistema de primer orden. Va a pasar porque tiene retardo. Entonces el sistema va a responder como un sistema de primer orden. O sea, le pego el salto, pasa un ratito, va a empezar a saltar como un sistema de primer orden, que esa velocidad de salto justamente viene dado por el gamma cero, y el incremento en esa entrada va a estar dado por K0. Entonces, paso 1, llevo el sistema al punto de operación. Paso 2, una vez que estoy en el punto de operación, le doy un saltito a la entrada de entre el 10 y el 20%, para no desviarme mucho del punto de operación, porque si cambio la entrada abruptamente, el triple, me voy a otro punto de operación. Ya la dinámica del sistema va a cambiar significativamente. Bueno, paso 3, registrar la respuesta de la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de operación. Acá dice, la figura 3 o la figura 2 muestra la respuesta típica. Lo que les decía recién, yo en T0 aplico el cambio en la entrada, ahora lo vamos a ver en la simulación. En T1, o más o menos en T1, veo que la cosa empieza a subir, y más o menos en T2 veo como que alcanzó el límite, el valor de estado estacionario. Más o menos. Entonces fíjate que el tau, el retardo, viene dado por la diferencia entre T1 y T0. Es decir, apliqué la entrada cuando veo que empieza a responder. Bueno, ese es el retardo. Bueno, el gamma 0 viene dado por la diferencia entre T2 y T1. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sistema es muy lento, la diferencia entre T2 y T1 va a ser muy grande. Entonces el gamma 0 va a ser muy grande. Es muy intuitivo esto. Y por último me fijo el K0. ¿Qué es el K0? Y bueno, la relación que hay entre todo lo que incremente de entrada por todo lo que se incrementa la salida. Si yo incremento 2 la entrada y la salida se incrementó 10, bueno, hago 10, divido 2, la ganancia es 5. Si yo incremento 1 la entrada y la salida se incrementa en 1, hago 1, divido 1, me da 1, o sea, esa ganancia es 1. Esa relación entre lo que se incrementa la salida, y lo que se incrementa la entrada, ese cociente me va a dar la ganancia del sistema. Es muy intuitivo esto. Entonces, bueno, vamos a hacer los primeros ensayos. Para hacer los primeros ensayos, bueno, digo, defino unas variables, ¿sí? Simulo. Y a ver qué hizo el sistema este. Perdón. Fíjense, nos enfocamos por un minuto. El más importante acá es el gráfico de abajo, porque el gráfico de abajo es el de los caudales. Acuérdense que yo estoy trabajando con un caudal de entrada y un caudal de salida. En el gráfico de arriba lo que tengo es la altura del tanque, o sea, el nivel que va alcanzando. Lo pongo como un dato adicional, pero acá estamos trabajando con un sistema que entro con caudal y salgo con caudal. Entonces, a ver, empieza el experimento. El tanque está vacío. El tanque está vacío. Empieza el experimento y aplica un caudal de 6 litros por minuto. ¿Sí? La curva azul en el gráfico inferior. Curva azul, gráfico inferior. Aplica un caudal de entrada de 6 litros por minuto. Bueno, empiezo el caudal de entrada, miro el caudal de salida, está en 0, sigue en 0, sigue en 0, sigue en 0. Después de 5 segundos veo que el caudal de salida empieza a crecer. Empieza a crecer. Crece el caudal de salida, yo sigo aplicando los 6 litros por minuto hasta que llega un momento en donde lo estabilizo. Fíjense, el caudal de salida se parece al de entrada, y justamente eso, nosotros ya discutimos un poco la dinámica del problema este, el nivel alcanzó un nivel de equilibrio. Bueno, en el momento que el nivel alcanza su nivel de equilibrio,
justamente los caudales se equipararon. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces el nivel se mantiene. Bueno, acá, más o menos a los 15 segundos, ¿sí? Más o menos a los 15 segundos, estoy en situación de estado estacionario. Entonces, ¿qué hago? Una vez que lo llevo al estado estacionario, aplico un salto en la entrada. Ven acá que aplico un pequeño salto en la entrada. QI más un 10%. Bueno, después de pasado unos instantes, el caudal de salida no hace nada, y después de 5 segundos veo que el caudal de salida empieza a crecer. El caudal de salida empieza a crecer. Entonces empieza a crecer, y crece, y después, digamos, a los 35 vuelve a alcanzar este nuevo estado estacionario. Vuelve a alcanzar el nuevo estado estacionario. Entonces me dice el método. Vamos a hacer una cosa. Está la máquina un poco matada, para variar. No entiendo esto. Uf, no sé, pues se me borró. Che, no me... Ahora sí. Bueno,
Acá me traje a MATLAB las respuestas temporales de todo esto. Habíamos dicho más o menos a los 15 segundos la cosa entraba en estado estacionario. Bueno, le aplicamos el incremento en la entrada de un 10% y me fijo cómo dan las cosas. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, para poder seguir con el método de la curva de reacción, me dice, bueno, tratemos de detectar esta T0, esta T1 y esta T2. Entonces voy a venir acá y me voy a poner T0 es igual... Ay, Dios, esto no entiendo. T0 igual a, ahora lo voy a ir completando, T1 igual a T2 igual a, en fin. Entonces, primero tengo que calcular o trazar de algún modo esta recta tangente. La recta tangente de mayor pendiente. Entonces voy a venir acá y yo me voy a ayudar con una liñita de MATLAB, de estas líneas que no es lo más inteligente, pero digamos que como es aproximada, la cosa puede llegar a andar, más o menos, más o menos. Entonces, más o menos la recta es esa. Yo supongo que la llegan a ver. A ver, la agrandamos un poquito. Más o menos la recta es esa. Entonces, T0 es cuando yo apliqué el cambio en la entrada. Es decir, en mi caso, T0 vale 20. Bueno, vengo y completo. T0 vale 20. T1, vengo acá. T1 es cuando esta recta toca el valor en donde estaba estabilizado. A ver, ¿qué quiere decir acá? Tengo la recta. Tengo el valor donde estaba estabilizado, que eran 6 litros por minuto. 6 litros por minuto. ¿Y cuándo lo toca esa recta? Y más o menos en 25. La recta esta toca en 25. Vamos a poner acá para no olvidarnos. Me parece bastante obvio, pero por la duda, vamos a poner Q out, Q in. Bueno, esta recta de mayor pendiente toca el valor de estado estacionario de la salida del sistema en más o menos 25, dadas las características del sistema. Bueno, 25. ¿Y el T2 qué es? Y el T2 es cuando la recta esta de mayor pendiente toca el valor de la salida de estado estacionario, ese I infinito que está ahí. Entonces, y eso pasa, a ver, más o menos, por acá. Bueno, 27,5 por acá, esto será un cuarto, entre un cuarto, bueno, 26,2 más o menos por ahí. Tengo T0, T1 y, bueno, tengo T0, T1 y T2. Bueno, entonces empiezo. Tau 0 es igual a T1 menos T2. Tau 0 es igual a T1 menos T0. Bueno, cualquier cosa dije. T1 menos T0. A ver cuánto da esto. Bien. Bueno, Tau 0 me dio 5. 5 segundos de retardo. Después vengo acá y me fijo gamma 0. Vamos a ponerle gamma 0 es igual a T2 menos T1.
1,2 me da el gamma 0. Bueno, sigo. Y después, el K0 es la relación que hay en cuánto yo incrementé la salida y cuánto incrementé la entrada. Bueno, ¿cuánto incrementé la entrada? Vamos a ver. La entrada estaba en 6, ¿sí? U0 es 6 y U en infinito es 6,6. Vamos a poner acá. U0 es igual a 6. Lo ven ahí en el gráfico, ¿eh? Y U in es igual a 6,6. Y 0 es igual. Bueno. Y 0 es el valor en el cual, en mi punto de operación, en donde yo me había estabilizado. Es decir, 6. Y in infinito es a dónde llegué después de modificar la entrada. ¿Y a dónde llegué? Y justamente a 6,6, porque se compensaron los caudales. El de entrada y el de salida son iguales. Entonces me dice, K0 va a ser igual al cociente entre la diferencia de la salida y la entrada. Vamos a calcularlo. K0 K0 es igual a I en infinito menos I en 0 dividido U en infinito menos U en 0. Me fijo. No corrí esta variable. Entonces K0 me da 1, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque lo estoy viendo acá, no tengo que hacer ninguna cuenta. Veo que incremento en 0,6 la entrada y la salida se vuelve a incrementar en 0,6. Entonces la relación esa tiene que ser necesariamente 1. Entonces tengo acá K0, tau 0 y gamma 0. ¿Qué eran K0, tau 0 y gamma 0? Y son los valores que me caracterizan a mi sistema. Ustedes no pueden ya a esta altura de la materia perder de vista que esto que está acá, caracteriza sin lugar a dudas la respuesta de esta curva azul que está acá, un sistema de primer orden con retardo. Si tengo ahí el retardo, tengo la curva típica de un sistema de primer orden, tengo la ganancia continua de ese sistema de primer orden, tengo el polo de ese sistema de primer orden. Ya a esta altura, eso que está ahí es esto. O sea, para ustedes están como en la Matrix, ya tienen que poder. O sea, cuando ustedes ven eso, tienen que ver esto que está acá. No hay. Ya a esta altura tiene que ser 1 a 1 e inmediata esa relación. Bueno. Entonces tengo acá K0, tau 0 y gamma 0 que los calculé en base a T0, T1 y T2. ¿Sí? U en infinito, U en 0, I en infinito, I en 0. Entonces me dice, bueno, haz esta cuenta que está acá y obtenés tus parámetros de controlador PID. A ver, Kp es igual a 1,2 por gamma 0 dividido K0 por, perdón, K0 por tau 0. Después me dice TR, vamos a ponerle KI porque creo que le puse KI, es lo mismo, le cambio la letra. Es 2 por el retardo. 2 por... Y la constante derivativa es 0,5 por el retardo. A ver cuánto dieron. Bueno, eso me da Kp, eso me da la integral y eso me da el derivado. Entonces, ¿qué hago ahora? Vengo acá, descomento la parte del control
y les voy a hacer algún comentario que es fundamental y que no está en la clase. Ustedes están implementando un sistema que es una aproximación lineal de un sistema real que en general son no lineales. Entonces, si así, el último ejercicio del examen que ustedes rindieron, había que simular un sistema no lineal utilizando una estructura que habían calculado de manera lineal. Entonces, yo les ponía ahí en el ejemplo, cómo era la estructura de simulación. Si ustedes se fijan ahora acá, analizamos un poco esto y vemos que esta estructura de control tiene sentido si uno está sobre el punto de operación. ¿Sí? Sobre el punto de operación en el cual yo hice los experimentos de la parte de la izquierda. Vamos a hacer un cuadradito. Bueno. Ah, no puedo creer. Bueno, está bien, no importa. Cuando uno viene acá, en los ensayos de lazo cerrado, ¿sí? Esta simulación tiene sentido si uno está dentro, a ver, dentro del punto de linealización. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llevar el tanque a operar en el punto de operación, donde yo aproximé para que este sistema que está acá en la ecuación 3 se parezca a ese sistema que está ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de activar el controlador es llevar el sistema a operar en ese punto de operación. Entonces, en ese punto de operación, que lo habíamos impuesto nosotros, el caudal de salida es 6. El caudal de salida es 6. Entonces, el caudal de salida es 6. Vengo por el canal de realimentación, acá lo estoy siguiendo con el mouse, no sé si, a ver, creo que tengo que dibujar si no ustedes no lo ven. Vengo por el canal de realimentación, esto es inicialmente 6, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Para que esto tenga sentido, esta referencia que está acá también tiene que ser 6, porque justamente esa referencia me va a imponer el punto de operación. Yo cuando tenga el sistema controlado, lo voy a controlar en torno al punto de operación que estoy definiendo en la primera de las leyes, de las reglas que tenía acá, ¿sí? En el punto de operación. Si no, la cosa no tiene sentido. Entonces, sobre el punto de operación, yo lo llevé manualmente, no sé, vino del tiempo del Big Bang, no sé de dónde salió el sistema, pero yo sé que en ese instante estoy en el punto de operación. Entonces, en el punto de operación, esta señal de error que está acá, el error es igual a 0. El error es igual a 0. Entonces, cuando el error es igual a 0, lo que entra al controlador PID es 0. Entonces, lo que va a devolver el controlador PID en ese instante inicial es U igual a 0. U igual a 0. Pero yo estoy forzando esta señal que está acá,
que tiene que ver justamente con desplazar el sistema lineal o no lineal al cero para poder representarlo con esta estructura, señales y sistemas. ¿Sí? Para poder representarlo con la estructura, le tengo que sumar esa señal. Y esa señal es el caudal de equilibrio en el punto de operación. Entonces, la señal esta U me dio 0, más el equilibrio, entra el equilibrio por acá. Y si entra la señal de equilibrio, ¿cuánto vuelve a ser la salida? Y justamente 6. Entonces, ese loop se repite infinitamente, ¿sí? Entra por acá y vuelve a entrar esta que está acá, y vuelve a entrar, ¿sí? Y vuelve a entrar esta que está acá, y así infinitamente, ¿hasta cuándo? Había un programa de Capusotto en la radio que se llamaba ¿Hasta cuándo? Muy bueno. Hasta que este que está acá cambia. Y esto va a ser 6 más delta, más un poquitito. Y uno lo que va a ver es que esto que está acá sigue esa referencia. Es más, la vamos a poner ahí. Es diferente. A ver si acá tengo otro ideal. Así es como lo tenemos nosotros, ¿no? La I divide, acá multiplica. Entonces, esto debería ser 1 dividido. Ahora voy a poner el bloque yo porque este bloque lo descubrí hace un ratito y pensé que, no sé. Vamos a ver. Estoy armando el controlador PID con la estructura que está ahí en la clase, en donde esto tiene que ser KP, esto tiene que ser KI, y este que está acá es TD sobre un número chiquitito, KD dividido 0.05, algo así.
si lo puedo incrustar ahí. No. O sea, estaba bien. Qué raro. Esto está mal. Un segundito si encuentro alguna otra cosa mal. A ver, alguna de las cosas que uno tiene que prestar atención cuando hace esto es que acá justamente da unas relaciones. Dice, bueno, cuando el x este vale 0,5, la cosa anda más o menos bien. Si el x vale 2, te puede resultar así. Si el x vale 0,1, la cosa puede ser así. ¿Qué es x? Es tau sobre el polo. El tau sobre el polo, en nuestro caso, es tau 0 dividido gamma 0. Eso nos da 4. O sea, estamos fuera del rango que uno esperaría en donde la cosa anda bien. ¿Sí? Esto, digamos que está dentro, acá está. Vemos que el ajuste es muy sensible al cociente este que está acá. Tau 0 sobre gamma 0. Nosotros nos da un poco más de 4. Digamos que es lo que predice el método. O sea, para poder aplicar bien el método, esas cosas tienen que estar balanceadas. A ver si no tengo algún otro errorcito. 1,2 por gamma 0 sobre K0 por tau 0. Ah, perdón, ahora esto está mal. Ahora es 2 por. Se está inestabilizando. Es raro. Sí, sigue estando, sigue estando inestable. Es bastante raro. KP, TR, TD. A ver si no tengo alguno al revés. KP. No, el TR lo tengo abajo. No está bien ahí, che. Sí, igual está dando mal. 1 dividido TR es eso que está ahí. Ahí da. Da, pero da bastante mal, que esto, digamos, esto sí es más razonable, ¿sí? Lo de recién sí, pero estaba mal cargado. Ahora me sigo fijando si tengo alguna que no esté bien. Vamos a simular más todavía. Bueno, ahí ven
lo está estabilizando de una forma muy particular. De una forma muy particular. En primer lugar, demasiado lento, y en segundo lugar, oscilando. Bueno, lo que uno hace acá en general es empezar como a jugar empíricamente y basado en la experiencia un poco con estos coeficientes. Quiero ver si no tengo ninguna otra cosa mal. KP por 1 sobre KI. No, bueno. Entonces lo que empieza a hacer uno es jugar un poco con estos parámetros, ¿sí? Como empíricamente. Les repito, en este problema lo que está, digamos, llevando el método al límite es esta situación que está acá. Esto, ¿sí? Este cociente entre el retardo y el polo. Eso es lo que está llevando el método al límite. Entonces lo que tiene que hacer uno es, digamos, no es que el método está mal, sino que el método te dice, bueno, vos para que la cosa esté bien tiene que estar en torno al 1, ese cociente. Bueno, nosotros lo estamos llevando al 400%. Por eso es que, digamos, estamos forzando tanto el límite y que las cosas dan como dan. Entonces, lo que podríamos hacer es, lo que les decía recién, empezar a jugar un poco con estas ganancias. A veces lo que hace uno es jugar, bueno, multiplico por 0,2 la ganancia proporcional, perdón, la integral, y toma esa constante como constante de punto de partida del método, ¿sí? Y va viendo uno en la simulación cómo la cosa cambia, cómo mejora, cómo empeora, y así puede jugar uno hasta que tiene un conjunto de parámetros que más o menos, no sé, acá hay algo que da bastante razonable, oscila un poco. También lo que podríamos hacer es, en vez de jugar con el controlador PID, es jugar con un controlador PI directamente. No, este es el de oscilación. Con un controlador PI. ¿Dónde está? Acá. Es decir, eliminar la parte proporcional, perdón, la parte derivativa. Para eliminar la parte derivativa, tengo que usar la tabla. Otra vez me fui a otro método. Acá está. Para usar la parte, si uso un controlador PI, tengo que usar esta estructura que está acá. Lo mismo que antes, pero en vez de 1,2, 0,9, y en vez de 3 veces el tau, 2 veces. Perdón, en vez de 2 veces, 3 veces. Entonces vengo acá, me copio estas que están acá. Vamos a pegarla acá. Este lo elimino porque no hay. Esto es por 3. 0,9. Corrí ahí. Ah, perdón. Lo que tengo que hacer es KD igual a 0 para poder anular la rama esa en la simulación. Para anular justamente esta rama que tiene que ver con la parte derivativa. A ver si lo... Ahí está. Y acá. Juego un poco en vez de con controlador PID, con un controlador PI. Me da muy lento. Y bueno, acá lo que haces es también jugás un poco empíricamente con los valores. Y así vas jugando hasta que llegás a algo. Bueno, yo después esto se lo subo. Si alguno tiene problema con la versión, me dice y se lo pongo en una versión más vieja, lo subo en una versión más vieja. Hay una carpeta, algo hago en la página y lo subo este ejemplo para que lo puedan seguir, ustedes jugar un poco más. El método de la curva de reacción es así. Acá las respuestas, digamos, no son tan agradables a la vista. Bueno, tenemos dos alternativas. La primera alternativa es linealizar el sistema, armar un modelo y hacer asignación de polos, como vieron hoy con Diego. La otra alternativa es, bueno, analizar si existe alguna manera de mejorar esta relación
Pero a mí lo que más me parece inteligente es buscar un modelo, linealizarlo y hacer asignación de polos. Eso incluso los aliento a que lo hagan, van a poder ver ustedes mismos todas las diferencias de los dos enfoques, del método de empíricos, de ajustes empíricos, y el método más analítico, más fundado en la teoría, de asignación de polos. A ver, yo les digo, esto es que la teoría no es fuerte. No, no es que la teoría no es fuerte. La teoría es tan fuerte como la otra, lo que pasa es que es mucho más restrictiva. Es mucho más restrictiva. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que asumir es que la planta puede ser aproximada por esa estructura. Entonces, si la planta puede ser aproximada por esa estructura, después tengo que ir y ver qué tal esta relación que tienen en pantalla. Y ya les dice, ahí siguen Nicos, dijeron, si esa relación no está del orden de un medio, y yo no sé, ahí ya la cosa va a sonar. ¿Cómo es que los tipos estos hicieron el desarrollo de estas tablas que están acá? Bueno, dijeron, dada un sistema cualquiera, tipos dijeron, bueno, tengo una ecuación no lineal o un sistema, pero yo digo, puede ser aproximada por esa estructura que está ahí. Agarraron el controlador PID y se fijaron, haciendo todas las propiedades distributivas y todas las cuentitas que había que hacer, justamente cómo construir esta tabla para que las cosas se comportaran como uno esperara que se comporten. Y así construyeron la tabla. Así es que esa es la teoría de los métodos de oscilación. Más allá de que los tipos hacen alguna prueba, la idea original y los números estos salen de ese planteo analítico. Suponer, bueno, la planta puede ser aproximada por eso que está ahí. Bueno, ¿alguno me quiere preguntar algo más? Si no, digamos que este era el ejemplo de curva de oscilación, de método Ziegler-Nichols. Háganse ustedes el de oscilación, traten de mejorar esto y sobre todo agarren ese sistema y trabajenlo con asignación de polos y vean las diferencias. Fundamental esto que está acá, que no está en la clase, de incorporar la entrada de operación para mantenerlo en el equilibrio del sistema. Si nadie me quiere preguntar nada, dejo de compartir la pantalla. Nos vemos el lunes. Bueno, yo por mí no tengo preguntas. Gracias, Franco. Una consulta, ¿el recuperatorio cuándo sería? Como como les decía el otro día, está escrito ahí, Lucas, vos no mandaste nada, ¿no? No llegué, no mandé nada. El recuperatorio sería, no sé, tenemos que conversar con Diego. Dale, listo, perfecto. El lunes te avisamos. ¿El lunes va a Dale, ser dale. solamente la conversación del parcial o va a haber clase? El lunes en principio sería el coloquio, no sé, también. Le mandamos un mail y les avisamos. Tenemos que ver los parciales. Yo seguramente en estos días voy a mandar preguntas sobre el parcial que mandamos para resolverlo, Sí, perfecto, Lucas. porque me quedé con varias dudas. Perfecto. Perfecto. Bueno, si nadie quiere consultar nada, dejo grabar y nos vemos el lunes. Bueno, hasta luego. Saludos. Bueno, chicos, Chao, buenas noches. el No, lunes chao. entre el fin de semana le van a llegar los links con los horarios. ¿Eh? Bueno, Bueno, Chao, chao. hasta bien. luego.